¿Educación o bares? Ese es el debate que se generó a medida que se iba avanzando en la desescalada. Se veían aulas vacías y terrazas de bares llenos. La respuesta que se daba, que la apertura de los bares era más fácil. Hoy se dan pinceladas para la vuelta al curso que viene en la universidad. Arratsaldeon, buenas tardes. La vuelta a clase preocupa a muchos estudiantes pendientes de las medidas que tendrán que adoptar en septiembre. También en las universidades, el ministro Castells plantea un retorno distinto al de infantil y primaria. Van a ver en pantalla esas novedades. Los alumnos de enseñanza superior deberán rotar cuando vayan a clases presenciales, que alternarán con otras online desde casa. Las mascarillas serán obligatorias cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal y se fomentarán las clases al aire libre. Así están las cosas en el ámbito académico. Saludamos hoy a Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Buenas tardes, Juan Cruz. Buenas tardes, ¿qué tal? Parece ser que, bueno, parece ser no, se va a llevar a cabo un protocolo diferente en educación y en universidades. ¿Por qué? Porque las circunstancias, obviamente, de las personas que usan las aulas son distintas. Es más fácil ordenar y fiscalizar movimientos y ordenar las clases en gente, obviamente, adulta. Y luego también el tipo de enseñanza requiere menos interacción. Salvo en las prácticas, la transmisión de conocimiento básicamente es una persona que se dirige al resto, ¿no? Entonces, esa parte es la diferencial. Es cierto que luego hay mucho trabajo en grupo, que sí que tendrá que ser preservado a nivel de mascarillas y todo esto, ¿no? Eso es evidente. A mí me llama mucho la atención también cómo se van a llevar a cabo estos protocolos en las diferentes asignaturas, porque claro, no es lo mismo un protocolo, supongo yo, para un estudiante de medicina, supongamos, y para otro de periodismo. Pues lo que las conversaciones que estamos teniendo con el rector y con los rectores en general nos indican que los matices van a depender efectivamente de cada centro. O sea, lo que se ha emitido por parte del Ministerio son recomendaciones generales, pero hay que adecuarlas luego, hay que aterrizarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay asignaturas en las que este tipo de rotación no va a ser necesario, porque igual la clase alberga el espacio suficiente para tener a los alumnos con la distancia de seguridad exigida. Por lo tanto, es importante leer las recomendaciones. Dicen que tienen que hacer un estudio matemático de espacio y número de alumnos, y en base a esa ecuación decidirán si son totalmente presenciales o en rotación. Me llama también mucho la atención el hecho de, claro, yo no hace mucho tampoco que hice frente a la selectividad, se pasan unos nervios terribles. ¿Cómo se le va a compensar al alumnado que va a hacer ahora frente a la selectividad para entrar a la universidad? No sé si los primeros meses de la universidad serán un poquito así menos... ¿Pero por qué tienen que compensarse? No sé, cuéntame tu experiencia, porque tampoco entiendo la diferencia. Yo es que me puse muy nerviosa. Claro. Y hacer frente... Porque claro, es la puerta, por así decirlo, sí, al futuro, ¿no? Sí. Yo creo que el éxito de la evaluación va a depender muchísimo de cómo se han impartido los contenidos durante la fase previa, ¿no? De hecho, una de las cosas que se ha hecho para evitar, de alguna manera, combatir ese grado de nerviosismo es alargar los tiempos y hacer los exámenes más cortos. Es decir, la gente no va a tener que hacer 3 pruebas en un día. Entonces, se ha partido, hay espacios de 1 hora y media, descanso y luego otro test. El resto del curso será pues igual, sinceramente, no creo que haya que cambiar mucho. Y hablando de universidades, trasteando un poquito las redes, he descubierto un programa que llevan a cabo, Doctorando 2020. ¿Qué es esto? Pues, porque claro, también cabe la duda, porque también tenemos está muy en auge lo de las prácticas, por así decirlo, no es lo mismo, sí, pero por comparar un poquito la situación donde quién sale beneficiado sí, aquí en este tipo de programas. Es un programa especialmente dedicado para la incorporación de conocimiento y retención de talento en los centros y en las empresas. Es un programa, una persona puede desarrollar su tarea en una empresa o en un laboratorio de forma rutinaria, con una especie de tareas asignadas, pero a veces es importante añadir valor a lo que estás haciendo, un valor que parte de la investigación y de la tecnología. Ese tipo de contratos se pueden organizar para que la persona utilice su tiempo trabajando y utilice los conocimientos que adquiera contribuyendo en forma de tesis doctoral.
Entonces lo que hemos propuesto es una convocatoria para que la gente que se incorpore a las empresas y a los centros con ese tipo de prurito, de necesidad de investigar un poco más y el proyecto encaje en lo que tiene como objetivo la empresa, pueda estar subvencionado por el gobierno. De forma que se garantiza con esto, para que nos entendamos todos, trabajo de calidad, trabajo remunerado justamente y además una retención de que el talento se quede en Navarra, porque si no es muy fácil que la gente se vaya. Si estás metido en un proyecto de investigación, a lo mejor te quedas como mínimo 3 años para ver qué sale. Porque además la crisis que estamos teniendo con el coronavirus, si ha dejado algo latente, es la falta, ¿no?, de investigación. Yo creo que la apuesta en general, miren, esto, hablando de mi pasado como investigador antes de llegar aquí al gobierno, los 10 años anteriores, del 2008 al 2018, España fue un ejemplo de lo que no hay que hacer, que es dejar de invertir en investigación. Y entonces es probable que parte del retraso que tengamos en incorporarnos al vagón de primera fila, a la Premier, a la Champions League, depende de que hemos hecho un esfuerzo por no hacerlo, si me permiten, mal durante muchísimos años. Esto ha cambiado, está cambiando, y desde luego en Navarra ha sido una especie de isla respecto al resto del Estado, y aquí sí que se ha apostado tradicionalmente por la innovación y la ciencia. Y además hay que poner en valor que en Navarra tenemos una ley que está aprobada por casi unanimidad en el 2018, que dice que el gobierno de Navarra, el gobierno foral, tiene que poner un porcentaje determinado de su presupuesto creciente cada año en investigación y desarrollo. Somos probablemente la única comunidad de España que tiene puesto por ley qué cantidad de dinero tenemos que dedicar cada año a que nuestras personas investiguen en Navarra, se doctoren y hagamos proyectos de verdad relevantes que cambien la vida de las personas. De hecho, hace poco, Juan Cruz, el gobierno foral, ha financiado con algo más de 1 millón de euros 8 proyectos de investigación para abordar el COVID. No sé si tienen ya algún resultado, o se ha ido avanzando, o se ha quedado todavía en el papel. No, estamos ahora mismo, ya se han ejecutado las transferencias, o están a punto de ejecutarse. Lo que sí hemos pedido a los investigadores es que nos tengan monitorizados en periodos cortos de 15 días o 3 semanas, un mes. Esas tareas no vamos a ver el efecto inmediato. Lo que pasa es que sí que es cierto que una cosa que hay que poner en valor otra vez de la idiosincrasia navarra, si me lo permite, es que los proyectos que han sido financiados cubren aspectos de actividad, o sea, actividades diferentes. Van desde descubrir una nanopartícula que proteja las superficies para que el virus no se contagie, hasta mejorar las vacunas que hay. Y todo el espectro. Y eso ha sido un lujo, de verdad, poder financiar estos proyectos. Además, luego, fuera de estos 8 proyectos, se sigue financiando también. Sí, claro. Nosotros, la apuesta del Gobierno de Navarra es integral. Yo creo que hoy hemos tenido una pregunta en el Parlamento a este respecto. Lo hemos denominado plan de choque porque es una forma de explicar fácilmente que lo que hemos decidido es priorizar la inversión del Gobierno de Navarra y de Navarra en general, porque al final nosotros administramos el dinero de todos, en proyectos que nos saquen de la crisis más fuertes de lo que estábamos. Y esa ha sido una apuesta global que incluye acciones en talento, en contratos, no solamente de doctores, sino de gente de FP de grado superior, gente que quiere hacer una tesis doctoral más puramente universitaria, gente que quiere incorporarse a proyectos de investigación de este tipo de COVID, muy focalizados en la lucha contra el virus. Hemos tenido una oferta grave, o sea, una apuesta importantísima por talento. Además, decía ahora, lo importante que es la investigación. La tecnología también está siendo fundamental en esta lucha en la que seguimos contra el coronavirus. ¿Qué pasa en Navarra con la brecha digital? Pues esa es una buena pregunta. Yo quiero hacer aquí 2 mensajes muy sencillos. Primero, la inversión que lleva haciéndose en Navarra durante muchos años en el plan de banda ancha ha permitido que se resista la necesidad que ha habido de conectividad. Hemos multiplicado por 3 la frecuencia de los datos y de la necesidad que tenemos de Internet. Y eso ha sido soportado moderadamente bien, no, bastante bien, por la red de banda ancha que tenemos. Y después, la brecha digital estamos mitigándola en la forma en la que podemos. Hay brechas digitales que tienen que ver con la geografía. Cuesta mucho más llevar la conectividad al Roncal que llevarla a Tafalla. Y eso cuesta. Y ese aspecto se está cuidando muchísimo. Tenemos el 91% de la población con fibra óptica llevada a la entrada de su pueblo. Y eso es una ventaja. Entonces eso está muy bien. Otro tipo de brecha digital, evidentemente, es la de la edad. Yo estoy seguro de que mi madre, si me estará viendo, que tiene 86 años, no sabe ni qué estoy hablando. Pero es cierto que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Es otro tipo de brecha. Luego hay brecha de género y hay sobre todo brecha... Yo creo que la brecha social se ha evidenciado muchísimo en educación. El que hayamos mandado a la clase, de clase a la casa,
a tantos alumnos ha puesto en manifiesto que realmente hay gente que no tenía recursos y que no tenía habilidades ni preparación para tener en casa un ordenador, seguir las clases por online. Y bueno, yo creo que estamos aprendiendo, pero ha sido un éxito hasta el momento. Su madre no le entenderá, pero a nosotros también muchas veces nos cuesta, porque hay términos en este sector y en este ámbito difíciles de entender. Juan Cruz Figudosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. Muy bien, muchas gracias. Navarra registra un nuevo fallecido en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total asciende a las 517 muertes. Se han diagnosticado a 4 personas más y las UCI bajan en 2 personas. En estos momentos hay 7 personas ingresadas. España sigue sin actualizar las muertes remitidas por las comunidades autónomas, pero informa de 156 casos nuevos. Siguen los números, sigue la pandemia y sigue siendo fundamental mantener la distancia de seguridad y medidas de higiene, y al descubierto ha quedado la necesidad de la investigación. Carlos Chacur, investigador de IS Global y Universidad de Navarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se está llevando a cabo un estudio serológico en la Cendea de Cizur. Cuéntenos, ¿en qué consiste este estudio que está realizando usted? Bueno, lo hacemos desde IS Global y vamos a seleccionar a 775 vecinos. Entonces haremos por tramos de edad una muestra representativa para intentar ver cuál ha sido la incidencia del coronavirus en esta municipalidad. Si no me equivoco, su empresa está en Barcelona. ¿Por qué deciden investigar en un pueblo de Navarra, en la Cendea de Cizur concretamente? Es un instituto de investigación afiliado al Hospital Clínic de Barcelona. Entonces, yo soy una mezcla porque yo trabajo para el Hospital Clínic a través del Instituto de Salud Global de Barcelona, pero vivo aquí en Navarra. Y entonces, como vivo aquí, pues era natural intentar ayudar en lo posible donde vivo. Y una de las primeras cosas que se nos ocurrió es hacer esta encuesta serológica para intentar dar resultados de gran granularidad sobre lo que ha sucedido en el municipio donde yo vivo. ¿Hay más localidades en las que también estén haciendo este muestreo, este análisis, este estudio? A través de IS Global se hizo en el Hospital Clínic de Barcelona, e IS Global también ha estado involucrado en algunas de las propuestas para hacerlo en la ciudad de Barcelona. Yo sé que otras municipalidades en España también han puesto en marcha proyectos similares. ¿Y será complementario al estudio que se está elaborando a nivel nacional o va a ir totalmente independiente? Complementario en el sentido de que las personas que han participado en el nacional son excluidas de este estudio, que es mucho más granular, y complementario en el sentido de que en CISUR, en el estudio nacional, hubo 72 muestras. Nosotros estamos haciendo 775 para una población de 4.000. Entonces, trabaja sobre la misma enfermedad en la misma zona, pero permite ver con mucha mayor granularidad lo que ha sucedido. ¿Hay alguna imagen, aunque sea pequeña, algún dato que ya se pueda extraer? No, sí, hemos comenzado. Apenas hemos comenzado. Entonces, tenemos que tomar todas las muestras a lo largo de las próximas 2 semanas, luego se envían a Barcelona, se procesan, y una vez procesados haremos un análisis de cómo ha sido el impacto a nivel poblacional, y luego a los que hayan participado se les dará de forma privada a cada uno sus resultados. ¿Cree usted que son los niños, como se decía, los más transmisores de este virus? No, yo creo que la evidencia más bien apunta a todo lo contrario, que los niños se asocian a muy pocos brotes como generadores de brotes. En alguna escuela que ha abierto en Dinamarca, por ejemplo, ha habido muy pocos casos secundarios a raíz de infecciones en niños. Hasta ahora parece que los niños adquieren la enfermedad con poca frecuencia y también la transmiten con poca frecuencia. Se van obteniendo datos, todos los días se comparece para excluir los datos, para compartir esos datos que va dejando el país, el conjunto de las comunidades autónomas. Parece que van descendiendo, pero usted, que tiene la visión como investigador, ¿en qué punto cree que está la pandemia?
Estamos en el punto peligroso, en el que parece que ya todo ha pasado, pero sin embargo, esos poquillos casos que se van reportando cada día son indicación de que el virus sigue circulando. Y entonces, mientras no sea cero, siempre hay riesgo de rebrote, porque sabemos, en base al estudio nacional, que el 95% de la población todavía es susceptible de infección. Entonces, es el momento peligroso, en el que parece que todo se ha superado, parece que hemos vuelto a la normalidad, pero no tenemos que olvidar que es la nueva normalidad y que entre muy poquillo y cero, la diferencia es muy grande. Si algo bueno podemos sacar de la pandemia es que ha puesto sobre la mesa una vez más la importancia de su labor, la que hacen con los estudios, al fin y al cabo la importancia, ¿no?, de la investigación. A mí me gustaba algo que decía alguien en redes sociales, ¿no?, que decía, bueno, quizás a partir de ahora veremos en el noticiario no solo el deporte, sino al final unos breves minutos sobre ciencia. Eso estaría interesante. Además, es usted uno de los 3 investigadores que destapó el escándalo, a ver si lo digo a la primera, de la hidroxicloroquina. ¿Qué pasó ahí? Que la OMS además tuvo que parar un gran ensayo con este fármaco. Pues lo que sucedió es que un grupo de autores de alguna universidad famosa, incluyendo un autor de Harvard, habían trabajado con unos datos de una pequeña empresa que se llama Surgisphere, que decía tener una base de datos de 1.200 hospitales en todo el mundo, y en base a eso hacían un análisis que demostraba que la hidroxicloroquina no solo no era eficaz, sino que además era dañina. Y el ensayo se publica en la revista The Lancet, que es muy prestigiosa, y en 48 horas se toman decisiones a nivel mundial basadas en estos hallazgos. Se detuvieron ensayos, no definitivamente, pero bueno, se pausaron durante un tiempo, se tomaron decisiones de financiación. Pues resulta que la empresa Surgisphere es una empresa muy pequeñita que no cuadra bien su número de empleados y su historia o su historial en Internet con los datos que parece tener. Y a raíz de incongruencias que hemos visto nosotros y otros investigadores de otros sitios del mundo también, se escribió a las revistas. Inicialmente hubo una nota de cautela y finalmente los estudios fueron retirados. Entonces, no se trata, esta historia no es tanto si la hidroxicloroquina hay que abogar por ella o no, sino más bien en que es necesario trabajar con rigor científico y tomar decisiones basadas en evidencia. Y en este caso, pues posiblemente una persona con una pequeña empresa ha tratado de obtener visibilidad en medio de la pandemia. Carlos Chacón, investigador de IS Global, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias a vosotros. Seguimos con más asuntos. Bruselas recomienda reabrir las fronteras interiores de la Unión Europea el próximo lunes 15 de junio. Para posibilitar la apertura de las fronteras exteriores, los 27 deberán eliminar lo antes posible los controles en las fronteras internas. Algunos ya lo han hecho, la mayoría han anunciado su intención de hacerlo para el lunes y casos aislados como España no lo harán hasta finales de mes. Pese a esta intención del gobierno de Pedro Sánchez, Bruselas ha urgido a los Estados miembros a finalizar los procedimientos para eliminar las restricciones a la libre circulación de personas y los controles internos para mediados de mes. Es la postura de España y ya saben que ayer la presidenta Chivite anunció que no permitiría los desplazamientos con comunidades limítrofes antes del 22 de junio. Decía así no a la respuesta de Euskadi de adelantar a este lunes los viajes a otras comunidades. Hoy nos hemos acercado hasta la Muga para conocer cómo lo han acogido quienes a diario cruzan la frontera. Muchas gracias. Muchas ganas de poder moverse a Guipúzcoa, y es que tan solo les separan 13 kilómetros de Irún y es allí donde realizan las compras y hacen las gestiones del día a día. O vamos a Guipúzcoa o si no tenemos que ir a Pamplona. Entonces la distancia son 15 kilómetros o 75. En unas partes somos navarros, pero en otra somos guipuzcoanos. Pero es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. También van a Irún para ir al médico o acudir al hospital. Mi madre hace poco fue operada de la vista, casualidad nos tocó en esta época.
y allí teníamos que ir. Y muchos no han podido ver a sus familias, de las que apenas les separan unos minutos. Tengo una hija de aquí en coche a un cuarto de hora o 20 minutos y llevo desde marzo sin verle. Así que su día a día ha cambiado radicalmente y cuentan las horas para poder moverse. Pero la mayoría entiende que la seguridad es lo primero y sobre todo después de los rebrotes que ha habido en algunos puntos del País Vasco. Y ya se ha visto hace poco en Vizcaya otra vez, hace 2 días ya empiezan los muertos otra vez. O sea que yo por mí... Hombre, estaría mejor poder pasar, pero se entiende con los rebotes que ha habido ahora en el País Vasco. Tenemos que hacerlo entre todos, yo creo. 6 kilómetros separan también a Vera de Francia. Habrá que esperar también para saber cuándo se abre la movilidad con el país vecino. Ocurre lo mismo, pero esta vez en la zona limítrofe con La Rioja. Los vecinos de Viana no pueden hacer las compras habituales ni ver a sus familiares de Logroño. Una situación que esperan que se solucione lo antes posible. El hecho de que no nos podamos mover entre comunidades autónomas limítrofes en la fase 3 afecta especialmente a municipios navarros como este. Viana tan solo les separa 12 kilómetros de Logroño. Esto hace que sus hábitos de consumo y los negocios se vean afectados. Es el inconveniente de no poder hacer determinadas compras, de no tener pues relaciones con las amistades que tienes en Logroño, relaciones de parejas. Es vergonzoso que estés a 8 o a 10 kilómetros de Logroño y tengas que ir a 40 Estella o a 80 Pamplona. Que es que nos pilla un paso Logroño. Está la familia allí, en fin. Sí, la verdad es que no hay cosas que no se entienden. Tenemos que aguantar. Los vecinos quieren retomar la normalidad anterior. ¿No me han pillado? He tenido suerte. Igual me da que se lo guardes como que no. Desde el ayuntamiento han hecho peticiones constantes al gobierno central y al ejecutivo foral. Esperan que en este caso se levanten las restricciones antes de finalizar el estado de alarma. Eso queremos confiar, ¿no? La situación sanitaria de La Rioja parece ser que es distinta a la que ahora plantea el País Vasco con esos rebrotes. Los bares han notado un descenso de la clientela, especialmente los fines de semana. Tendremos que pasar este trago como sea. Los vecinos de Logroño no pueden ir a Viana a tomar el vermut. Hay gente que trabaja en Logroño que viene aquí y dice, joder, aquí no podemos usar las barras. Estas restricciones de movilidad también afectan a la gasolinera del municipio. Que hemos ido mejorando un poquito, poco a poco, pero todavía no estamos al 100%. Este es el deseo de toda la localidad, recuperar lo antes posible lo que la pandemia ha paralizado. Sobre el caso concreto de Viana, le preguntaba a la presidenta Chivite, la socia de Geroa Bai, Uxue Barcos, partidaria de resolver casos concretos de movilidad. Lo decía tras la conversación de ayer de la presidenta navarra con el lehendakari Urkullu, a quien le comunicaba que Navarra no adelantará el fin del estado de alarma. Una cuestión como es el tránsito entre ciudadanos de La Rioja y ciudadanos de Viana es también tan vital para el futuro económico. Podemos mirar a solventar, si no ese todo, sí podemos mirar a solventar algunas circunstancias concretas. Siempre hemos entrado en las siguientes fases, por ejemplo, pues lo mismo cuando entramos en fase 2 que ahora en fase 3, con determinadas restricciones que levantábamos la segunda semana. Por lo tanto, nuestro planteamiento es estar en la primera semana de fase 3 con determinadas restricciones, pasar la semana que viene, siguiendo en fase 3, levantando gran parte de esas restricciones para la siguiente semana, evidentemente, levantar el estado de alarma y permitir la movilidad. Navarra Suma no se ha posicionado sobre una fecha óptima porque consideran que el Gobierno de Navarra no les ha facilitado los criterios por los que han tomado esa decisión. Una vez más no tenemos datos. Seguimos con la misma tónica en la que hemos estado estos 3 meses. Un gobierno que no está siendo transparente, un gobierno que no informa de los criterios, un gobierno que no ofrece datos. El Partido Socialista apela a la prudencia y no adelantarse a la fecha marcada inicialmente. Una semana después de todo lo que hemos pasado no puede ser el detonante para retroceder. Geroa Bai también aboga por agotar el plazo, si bien insta a atender las realidades de la desescalada propias de los límites geográficos. Cabe la posibilidad de buscar soluciones concretas a problemas concretos, como es la situación de los espacios transfronterizos o aquellas localidades de Navarra en contacto con La Rioja. Sobre todo estoy pensando en una comunidad que tiene las tareas muy bien hechas. EH Bildu también apoya la fecha que se decida desde Navarra. Entendemos que no debe haber ninguna injerencia ajena
ni de Madrid, ni de Bilbao, ni de ningún otro sitio en relación a qué debemos de hacer. Podemos prioriza la precaución a las ganas de visitar otras comunidades. Ahora mismo hemos conocido un rebrote, ¿no? en Vizcaya, tenemos en el Hospital de Deusto también el nuevo rebrote, por lo tanto yo creo que hay que tener un poco de precaución, un poco de cautela para ver cómo se van desarrollando estos días ese brote. Izquierda Esquerra apela a la responsabilidad de cada comunidad autónoma. Prudencia y cautela. Yo creo que no hacemos nada pisando el acelerador si los riesgos y la seguridad o si los riesgos son excesivos. La evolución marcará la decisión del resto de comunidades limítrofes con Navarra. Hacemos un alto en el camino y volvemos. No se muevan, les esperamos. Volvemos al Parlamento. Otro asunto que ha salido a relucir en la Cámara ha sido el fondo no reembolsable que las comunidades autónomas van a recibir del Estado para hacer frente a la crisis. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha respondido a preguntas de Navarra Suma que la comunidad foral no renunciará a nada. El criterio del Gobierno, como le digo, va a ser el de la defensa de la capacidad de autogobierno de Navarra en el marco del Convenio Económico Navarra-Estado. Está en marcha, como le digo, una negociación bilateral de Gobierno de Navarra, Gobierno de España, en la que no vamos a adelantar nada que esté siendo objeto de esas conversaciones. Nuestra propuesta, por lo tanto, insisto, es firme y transparente y está anclada, por cierto, en la Constitución y, como digo, en el marco de la Comisión Coordinadora. Navarra no renuncia a nada y va a seguir peleando por salir lo mejor parada de este fondo y cualesquiera otros fondos que pongan a disposición. Gracias. Navarra recibirá la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital a partir del 31 de octubre. Ya saben que la medida fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. El Gobierno foral ha anunciado que trabaja ya para poder llevar a cabo esa encomienda que califica de muy positiva, ya que permitirá corregir, a su juicio, ineficiente distribución de la renta que hay en España. Para Saiz, el haber conseguido la autogestión de la ayuda evidencia que su Ejecutivo defiende las competencias propias de la comunidad foral. El Gobierno llegaba ayer a un acuerdo, EH Bildu e Izquierda Esquerra, para la financiación de carreteras que incluye el establecimiento de peajes para camiones. Hoy el consejero de Cohesión Territorial destacaba el impacto económico que esta propuesta va a conllevar en Navarra y anunciaba más reuniones con las asociaciones de transportistas para abordar más propuestas. Para Navarra Suma, esta medida supone una cesión del Gobierno ante Bildu injusta, puesto que, dicen, los camioneros ya pagan más de 275 millones de euros. Syriza ha replicado si a la coalición pretende que el Gobierno se quede de brazos cruzados con la crisis que se avecina y ha declarado que se sentía atónito. Hablamos ahora de cultura. Íñigo Laborería, presidente de EMAN. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, solo deciros que no soy el presidente, soy sencillamente uno de los componentes de la Junta Directiva. Nuestra presidenta es Arantxa Garatea, de Fundación Atena. Perfecto. Íñigo, cuéntanos, ¿qué situación vive la cultura navarra? Pues bueno, no hay mucha diferencia entre cómo está la cultura navarra y cómo está la cultura nacional. Pues digamos, de alguna manera está olvidada, porque tras sufrir una crisis muy importante en todos los sectores en la crisis de 2008, pues otros sectores se han ido recuperando poco a poco, año a año, y bueno, la cultura es la gran olvidada, no es la gran olvidada, junto con la educación y la sanidad, que son pilares fundamentales de cualquier sociedad, pues realmente no han gozado de esa recuperación que otros sectores han gozado. Entonces, pues estamos realmente temerosos de que además tengamos que sufrir un nuevo recorte con esta crisis que lógicamente nos afecta a todos y va a ser algo pues terrible para muchísimas familias, para el sector en general. Os reunís, os concentráis mañana viernes en la plaza del Ayuntamiento. ¿Con qué objetivo?
Así es, pues realmente con el objetivo de hacer un llamamiento, de ver que el sector está unido, tanto gestores como artistas, docentes, técnicos, creadores, y no podemos estar ajenos desde MAN a esta iniciativa. He estado leyendo el manifiesto de la convocatoria de la manifestación y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que la cultura es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un motor económico que en Navarra emplea el 3% de los trabajadores y supone el 3% de las empresas. La cultura de salud, reconocida como la OMS, recomienda incluirla en la asistencia sanitaria y es una herramienta de pensamiento, de mejora, de conocimiento y de construcción social. Y no podemos estar ajenos a esa realidad y no podemos seguir pensando como en este país que la cultura solo es capricho, solo es entretenimiento. Es muchísimo más, es un derecho y realmente estamos en riesgo, en situación de precariedad. Y tenemos que ponernos a la altura de otros países como los grandes referentes, como Alemania, que ayer mismo anunció una partida extra de 10.000 millones de euros exclusivamente para cultura. Y lógicamente, o como otros países como Francia, que tiene incluso un régimen fiscal especial para todos esos artistas que han quedado desprotegidos por su peculiaridad de tributar intermitentemente. Y esto hay que mejorarlo de alguna manera y este es el momento. Hablaba de la cultura alemana y de la cultura francesa. ¿Qué debería o qué tiene que envidiarle la cultura navarra, en este caso, a estas dos culturas? Pues un poquito lo que he dicho. Son países donde muchísimos de los trabajadores de la cultura ya están protegidos por el sistema fiscal, tienen una subvención brutal por parte de sus gobiernos. ¿Por qué? Porque le dan la importancia que tienen, porque se sabe que la gente, si consume cultura a todos los niveles, son personas más preparadas, más libres, con un pensamiento más importante y mejor preparadas para la vida en general. Me parecía antes escucharle que ha dicho algo de recorte. No sé si creen, lo vuelvo a traer sobre la mesa, ¿creen que esta crisis sanitaria va a suponer un tijeretazo, un recorte en los presupuestos destinados al ámbito cultural? Nos gustaría pensar que no, pero no hay nada en la historia de este país que nos haga pensar lo contrario. Entendemos que cualquier crisis, lógicamente, tiene que sacar fondos de todas partes. Eso es algo normal. Pero a medida que las crisis se superan, los diferentes sectores van recuperando sus ingresos, van recuperando su bienestar y la cultura no va nunca por ese camino. Sufre los recortes, pero nunca devuelven los incrementos. Y claro, pues lógicamente es un sector que tristemente está olvidado por todo tipo de gobiernos. No estoy hablando de gobiernos de un color o de otro. Generalmente todos los gobiernos tienen la misma actitud ante la cultura y es algo que tiene que cambiar radicalmente. Íñigo, ¿han mantenido aquí conversaciones con la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola? Sí, como EMAN, nosotros llevamos ya trabajando juntos, aunque esta asociación que yo represento en este momento es de reciente creación, llevamos trabajando juntos, todas las asociaciones sin ánimo de lucro de las artes musicales y escenográficas de Navarra. Ya nos unimos desde octubre, precisamente a iniciativa de la consejera, y es algo que le agradecemos, para intentar mejorar la situación. El problema de todo esto es que nos ha pillado a todos en medio la pandemia y, bueno, pues estamos en un momento de impasse, queremos ver qué es lo que se puede hacer. Y nacemos con esa idea, con la idea de mejorar, con la idea de servicio. Ese es nuestro lema, EMAN es dar, ofrecer en euskera. Entonces lo que nosotros queremos es dar, no estamos pidiendo, queremos dar nuestro trabajo, queremos estar unidos, queremos mejorar la ley de subvenciones, queremos dar ideas para mejorar la escenografía, queremos mejorar la gestión, queremos ayudar y creo que hay gente muy competente dentro de esta asociación que puede ayudar muchísimo a los diferentes gobiernos, tanto nacional como territorial, para que esto sea así. Íñigo Laborería, miembro de EMAN, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. Muchas gracias a vosotros. Un joven de 20 años ha sido identificado como el presunto autor de los recientes robos en el aparcamiento de un centro comercial. Las cámaras de seguridad han permitido identificarlo. Están a punto de presenciar un robo. La Morea de Pamplona, mes de mayo, plena fase de desescalada y coches en el parking del centro comercial.
El presunto autor se asegura de que no hay nadie cerca, pero parece desconocer que las cámaras de seguridad lo graban todo. En este primer vehículo no parece encontrar nada. Poco después lo intenta en este otro, al que accede también sin problemas. Primero por la puerta delantera, donde no encuentra nada, pero no desiste. Vuelve al cabo de un rato para una segunda comprobación en el maletero y asegurándose de que no hay nadie alrededor. De nuevo justo delante de una cámara que lo está grabando. Ahora sí encuentra algo, un teléfono móvil que lleva en su mano derecha. Aquí lo vemos de nuevo en acción, con otra ropa procediendo de la misma manera. Primero accediendo al interior del vehículo y poco después, de nuevo con una cámara de seguridad muy cerca de él, grabándolo todo, sustrayendo del maletero un ordenador portátil. Los dos robos fueron denunciados. El valor del portátil y del móvil superan los 1.700 euros. Las grabaciones han permitido a la Guardia Civil identificar claramente al presunto autor de 20 años que se enfrenta a esos dos delitos de robo. La calle Amaya cambia de fórmula, el peatón gana espacio. El cambio se ha llevado a cabo en apenas 2 semanas, lo que está generando atascos de tráfico y cierta confusión, vean. Esta señal que ven aquí y estos 2 carriles diferenciados le dan más espacio al peatón en la calle Amaya. Por esta vía únicamente podrán circular los coches de residentes, quienes quieran acceder al Hotel Leire, a los parkings o el transporte público o carga y descarga. Esta medida ha generado confusión y ya lo ven, la Policía Municipal controla el tráfico. Es el sonido que deja la calle Amaya, que cambia de fórmula. Ahora, si quiere acceder a ella con vehículo privado, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Lo que produce enfado. Pues estoy muy enfadada. De comerciantes de la zona. Esto es un caos, al comercio no permite aparcar, al peatón realmente es una zona que no es de paso teniendo Carlos III peatonal y esto es un caos ahora mismo, no sé si nos acostumbraremos, de bocinas, de ir contra el macetero, no sé, igual me equivoco, pero creo que no es una buena medida. ¿Y de algún ciudadano? Ayer toda la tarde, o sea, no se podía ni pasar, ni seguían, ni avanzaban. Yo no le veo explicación, pero bueno, que no sé, estará hecho por algo, digo yo. De esta manera la calle Amaya borra sus 2 carriles para convertirse en carril único. La alternativa donde se dirige el tráfico, la calle Olite. Una reformulación que se ha llevado a cabo en algo menos de 2 semanas. Y no nos movemos. En pleno centro de Pamplona se encuentran establecimientos hosteleros de referencia como el Hotel-Restaurante Europa, Restaurante Alhambra, Hotel Leire o Restaurante El Mercado. Seguro que les suenan. Juan Miguel Idoate, responsable del grupo Idoate. Buenas tardes. Nerea Larriu, buenas tardes. Soy Juan Mari Idoate. Juan Mari, perdóneme usted. ¿Qué opina de todos estos cambios en el tráfico del centro de la ciudad? Bueno, crear cambios efectivamente es un problema y efectivamente yo creo que estos cambios van a favorecer. Lo que pasa es que esto es algo que ocurre cuando realmente se toman ese tipo de decisiones y yo creo que en un principio es una decisión acertada. Vamos a centrarnos ahora en su grupo. ¿Qué ha supuesto el coronavirus para el grupo Idoate? Volver a nacer. Ha supuesto volver a nacer. Estamos en una situación, hoy es nuestro primer día de trabajo y hemos abierto lo que es el Europa, la Alhambra. El día 8 de lunes abrimos el Mercado y el 1 de julio abriremos el Hotel Leire. ¿Qué ha supuesto? Bueno, pues el 1 de marzo estábamos después de haber hecho un febrero efectivamente muy interesante, o sea, un febrero que estuvo muy bien en cuanto a facturación y todo, pero cambió el mundo el día 14 de marzo y claro, es una parada total donde esto es un shock, es una película de terror la que estamos viviendo y lógicamente, bueno, pues hemos estado trabajando durante estos 3 meses pues en qué hacemos con todo nuestro equipo humano, qué hacemos con nuestros proveedores, qué hacemos efectivamente, cómo nos tenemos que endeudar nuestro circulante para salvar nuestras empresas y también hablamos de qué modelo de negocio vamos a tener, porque concretamente esto nuevo cada día y el planteamiento
que hemos estructurado durante este tiempo y hemos iniciado hoy, pues hemos quedado mañana, porque tendrá unas modificaciones para la semana próxima, dado que efectivamente ha sido clausurada efectivamente lo que es la comunicación con otras comunidades autónomas, por lo que incluso teníamos un equipo que venía a jugar a gol de Bilbao y venía el 19 y 20 y lo ha anulado hoy porque no pueden venir. Juan Mari, ¿cómo recuerda usted aquel día en el que pues, se entera de que hay un estado de alarma, que va a tener que cerrar todos los comercios, toda la hostelería que gira en torno al grupo Idoate? ¿Dónde estaba y cómo recuerda usted esa noticia y luego el trasladar, ¿no?, a los empleados, tanto proveedores como camareros, personal de hotel? ¿Cómo les comunica usted esta noticia? Porque hay muchas familias también que dependen, que hay detrás de todo el grupo Idoate. Bueno, pues se lo comunico en el lunes y martes de la semana siguiente, pues hablando como 20 minutos con cada uno por teléfono porque no era posible. Estábamos viendo que algo estaba pasando en el mes de marzo y lógicamente la segunda semana efectivamente fue pues con muy poquísima afluencia. Cada sábado hay pues muchísimas reservas del restaurante y habían anulado como un 80%, quedaban el sábado quedaban como unas 40 plazas que no anulaban, y el viernes a la 1 de la mañana yo recibo una llamada para decirme que no podemos abrir el sábado, no debemos abrir el sábado. Y entonces a las 11 de la mañana cerrábamos el mercado, a las 12 cerrábamos el Alhambra y a la 1 el Europa. Y entonces quedamos todos los hermanos a las 10 de la mañana, había 50 personas para comer, los cocineros estaban haciendo las vieiras del menú Eugenia, y ¿qué hacemos? Y entonces estaba toda la Plaza Castillo ya cerrada, no podíamos abrir ese sábado. Y llamamos a las 11 de la mañana, creo que el mercado sí se cerró, pero en Europa había unas 50 personas para decirles que lo cerrábamos y que no les podíamos dar de comer. Y en el Alhambra también otras 30 personas, y entonces pues se recogieron todas las cocinas. Efectivamente quedamos para vernos ese lunes, pero ya no pudimos vernos porque el domingo el Estado dijo que no podíamos vernos, con lo que esa semana pues lo primero que hice es hablar efectivamente con todo mi personal, y seguidamente después de eso pues teníamos que hablar ya en la semana siguiente pues con todo tema de proveedores, porque cuando una cosa se corta así, efectivamente teníamos que solucionar pues efectivamente todos los compromisos económicos adquiridos y todos los pagos que teníamos. Entonces, efectivamente hicimos un plan de pago de todos nuestros proveedores, efectivamente creando unos pagarés que hace tiempo que no funcionábamos, para que no vamos a contar que pagaremos, sino que efectivamente recibieron ellos todos sus pagarés. Ese tema ya lo quitamos, y el siguiente tema que nos teníamos que ver era que efectivamente había una situación que se podía prolongar, que el circulante que teníamos bajando un 30%, un 40%, nos aguantábamos un tiempo y nos estaban llamando para efectivamente conseguir una financiación de ICO, efectivamente diferentes bancos. Yo en el 2010 viví una crisis y no llamaban nada, entonces llamaban y efectivamente, bueno, pues con lo que es una entidad financiera, pues conseguimos efectivamente plantear ese tema de financiación de ICO, que es a 5 años con un año de carencia, porque era, dada la situación que se creaba, pues la única razón para no cerrar nuestros negocios. Por lo que, lógicamente, nos metimos en lo que es solucionar toda la financiación, y la verdad que ha sido pues algo que hemos firmado unos créditos muy importantes para la Europa, para la Alhambra, para el Leire y para el mercado, créditos ICO a 5 años con un año de carencia. Y bueno, pues después de 40 años en este sector con 80 familias, teníamos dos opciones: o nos endeudábamos y podíamos continuar, o efectivamente era un momento para que el grupo Idoate, pues ya tenemos unas edades, pues que lo dejásemos. Nuestra gente nos ha dicho que Juan Mari y familia Idoate con vosotros, y entonces nos endeudamos en algo que tuvimos que firmar esa operación, recuerdo, antes de Semana Santa, y es una cosa muy extraña porque no te acompañan ni tus hermanos ni tus socios.
ni nadie. Efectivamente, tienes que ir a un notario con una máscara, con unos guantes, con un boli. Y esto era un miércoles santo. Yo nunca había sentido miedo, pero bueno, es nuestra red, es lo que tenemos que hacer para salvar a todas nuestras familias y para salvar pues algo que nos ha costado 40 años. Juan Mari, vuelven al trabajo y yo le lanzo una pregunta. ¿Qué pasa con los Sanfermines en este periodo? ¿Qué se va a hacer? ¿Tienen ya reservas? ¿No van a reservar? Bueno, yo creo que este año es un año de Sanfermines que nos va a permitir reflexionar, como decía el alcalde, e intentar efectivamente pues, ajustar y modificar cosas, como pueden ser competencia desleal, tal. Pero nosotros, en nuestro caso, hoy tenemos un aforo de 80 personas. Pues el 7 de julio, si comían 200 personas hace 20 años y solamente hay 80, pues yo creo que habrá que hacer un sorteo dentro de todas. Entonces, ¿cómo van a ser? No lo sabemos. Nosotros tenemos hoy una capacidad, dadas las características del aforo de 80 personas, no podemos dar 180 o 200 Sanfermines, sino que tenemos que 80, pero nosotros no vamos a vivir los Sanfermines. Dice que no hay efectivamente un aperitivo que hacemos con Joselito, ni tres joteros, nada. O sea, es una continuidad con los mismos menús, con todo efectivamente lo mismo y bueno, pues vamos a intentar que efectivamente sean de la mejor manera, pero claro, son unos Sanfermines completamente nuevos. Juan Mari Idoate, responsable del grupo Idoate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí y suerte. Gracias, Nerea, un placer. Los residentes de la Casa de la Misericordia podrían salir del centro a partir de la semana que viene. Así lo ha asegurado hoy la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, quien ha dicho entender el deseo de las personas mayores que solían salir a la calle por hacerlo tras el confinamiento, pero ha añadido que la prioridad es salvaguardar la salud de todos para evitar rebrotes, por lo que no quiere dar ningún paso en falso. Este viernes se reunirá con residencias, asociaciones y profesionales de los departamentos para abordar esta misma cuestión. La desescalada nos va dejando imágenes que nos llevan hacia la nueva normalidad. Por ejemplo, los residentes del centro Félix Garrido, que después de más de 2 meses alojados en el Hotel Reino de Navarra, durante este tiempo el centro que habitualmente presta atención integral a las necesidades básicas de las personas con trastorno mental, se había habilitado para personas mayores que padecían coronavirus. Un tiempo de cambios que ha superado con éxito. La progresiva vuelta a la normalidad nos deja imágenes como esta, la alegría de aquellos que vuelven a su centro de residencia, a lo que es su hogar. Hacer las maletas para volver aquí a Félix Garrido es un orgullo. Ha sido unas vacaciones estupendas, por lo menos por mi parte, ¿sabes? El pasado 27 de marzo, los 25 residentes tuvieron que cambiar el Félix Garrido por el Hotel Reino de Navarra para dejar espacio a 73 personas mayores que tenían coronavirus. En general, las personas residentes han estado bien, han estado contentos con sus habitaciones y las instalaciones. Y bueno, y sobre todo pues ya están contentos de poder volver a su casa. El 2 de junio se dio el último alta epidemiológica y tras realizar labores de reacondicionamiento y limpieza han podido volver al centro. Hemos tenido esta semana para preparar el centro de manera adecuada y poderles hoy ya hacer la acogida. En estos días de cambio, tanto los profesionales como los residentes han tenido que adaptarse, establecer una nueva rutina con otras actividades, otros espacios y realizando videollamadas con las distintas familias. En Baluarte esta noche nueva entrega del Kilómetro Cero Music Fest, una cita musical que pueden seguir a través de sus dispositivos móviles con entrada. Hoy con la actuación de Razkin, el proyecto en solitario del cantante de La Fuga. Con este polizón nos vamos, hasta mañana. Pueden seguir informados en navarratelevisión.es. Que tengan una feliz tarde. Adiós.
Ya está el fuego controlado, dijo antes de amanecer. Tú mirabas para